Ahora vamos a hablar con el doctor Gervasio Piñeiro. Nos visita hoy Gervasio Piñeiro, ingeniero agrónomo por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, doctor en Ciencias Agropecuarias por la Facultad de Agronomía, UBA, miembro del Instituto de Estudios Fisiológicos y Ecológicos vinculados a la agronomía. Es miembro de la Ecological Society of America y de la Asociación Argentina de Ecología. Gervasio, ¿qué es la biogeoquímica? La biogeoquímica es una rama de la ciencia media nueva que estudia los ciclos de los elementos en la biosfera y cómo se mueven los elementos en la biosfera, y tiene una parte una parte química y una parte muy importante que es la vida o la biosfera. ¿Qué es la biosfera? La biosfera es todo lo que rodea la Tierra, la capa viva que rodea la Tierra, digamos, de la atmósfera para abajo, que incluye los seres vivos, la roca, los arroyos, los ríos, los océanos. Eso es la biosfera. Ajá. Cómo ciclan los elementos ahí, cómo se mueven y cómo la energía hace ese trabajo de moverlos. Eso es lo que estudia un poco la biogeoquímica. Ahora, bueno, la energía que provee ¿quién? ¿El Sol? El Sol, principalmente el Sol. Hay algo de energía de la Tierra, pero la mayoría de energía que viene del Sol es la que mueve estos ciclos. Y yo específicamente estudio esto desde el punto de vista agronómico, cómo nosotros modificamos los ecosistemas para, de alguna manera, captar esa energía. Espera un poquitito, vos decís, modificamos estos ecosistemas. Primero, ¿quiénes somos nosotros? El hombre. El hombre, modifica los ecosistemas. Las mujeres. Sí, ya entendí. El hombre en general. Sí. Modifica los ecosistemas. Por ecosistema, ¿qué se entiende? Todo lo vivo que hay alrededor. Claro, un ecosistema tiene componentes bióticos y abióticos. O sea, Despacito, lo biótico, porque te quiero entender. Sí. ¿Qué son los bióticos? Lo biótico es lo vivo. Ajá. Y lo abiótico son las rocas, el agua, lo que no está vivo. El ecosistema está ensamblado en esas dos partes. Tiene esos dos componentes muy importantes. Ajá. Entonces, un ecosistema de pastizal o de bosque que todos nos imaginamos es natural, está en su estado natural. Nosotros siempre lo modificamos de alguna manera para extraer algún servicio, algún beneficio. Por ejemplo, plantamos árboles o plantamos soja o maíz, girasol, o creamos una ciudad. Digamos. Entonces ahí modificamos al ecosistema y modificamos la biogeoquímica de ese sistema, de ese ecosistema. Ahora, cuando decís que es una nueva rama de la ciencia, ¿de cuál ciencia? Sí, es una buena pregunta. Y eso se mezclan varias, digamos. Es bueno que así sea. Sí, claro, es medio interdisciplinaria, por eso tiene algunos desafíos, digamos, implícitos. Entonces tiene una parte de química muy fuerte, de geología, una parte de ecología, biología, y a veces incluso terminamos metiendo al hombre adentro, y entonces tiene alguna cuestión más social o económica que hacen que influyen en estos cambios biogeoquímicos, digamos, en los ciclos. Bueno, se me ocurren muchas preguntas que tienen que ver. Primero, cuando vos te levantás a la mañana y vas a trabajar a la Facultad de Agronomía, ¿no es cierto? Sí. Aparte sos profesor allí, pero tú, más allá de dar clase, ¿vos en qué pensás? ¿Qué problemas estás tratando de resolver? Claro. Bueno, los problemas que yo he tratado de resolver básicamente, o que tratamos en el grupo, es cómo hacer ecosistemas agrícolas o agropecuarios, para ser más amplio, que de alguna manera conserven los servicios del ecosistema que brinda esta cuestión de tener un determinado ciclo biogeoquímico, digamos. Entonces, tratamos de pensar cómo son los ecosistemas hoy, los agroecosistemas modificados hoy, cómo funcionan, qué servicios nos dan y cuáles no nos dan, o qué servicios anulamos al modificar la Tierra. Dame algunos ejemplos, un ejemplo para que entienda. Claro, podríamos modificar un ecosistema y mejoramos los servicios de provisión que llamamos, que es, por ejemplo, nos da madera, alimentos. Pero podemos empeorar otros servicios que, por ejemplo, generamos erosión, o generamos contaminación de las napas, o emitimos gases de efecto invernadero, o perdemos biodiversidad. Ajá. Todos esos son servicios que, de alguna manera, cuando modificamos un ecosistema para generar un servicio de provisión, que en general tiene valor de mercado, esos otros servicios a veces se ven afectados, y entonces tratamos de pensar, de alguna manera, cómo podemos manejar estos ecosistemas, hacer ingeniería ecosistémica, para tratar de no perder algunos de los servicios que consideramos valiosos. Bueno, hay una suerte de balance que hacer, porque efectivamente lo modificamos, pero también si estamos haciendo algunas plantaciones es porque necesitamos comer. Claro. Y, digamos, históricamente el hombre ha sembrado. Exacto. Y evidentemente ha modificado los ecosistemas. Dame un ejemplo, si se puede, de algo que haya hecho el hombre que haya sido hasta ahora ya tan pernicioso y perjudicial, que uno dice, si no hubiéramos hecho esto estaríamos mejor en esto. ¿Qué cosa? Hay muchos ejemplos de contaminación, un montón. Podés ir al riachuelo, podés ir a un montón de la playa acá que no te podés bañar. No, pero yo eso no dependió específicamente de haber plantado, o sea... Bueno, indirectamente algunas cosas sí. Las plantaciones tienen muchos efectos a largo plazo, digamos, que no los vemos. Por ejemplo, en Australia tenían eucaliptus.
talaron los eucaliptus e hicieron cultivos durante 50, 60 años. Y comieron con eso. Y comieron con eso. O sea, no es poco no, eso. No, por supuesto. Se talaron los eucaliptos porque necesitaban la tierra para poder plantar. Claro. Y sembrar. Exacto. Muy bien, vivieron 50 o 60 años. Comiendo de eso. Comiendo eso. Pero no conocían los ciclos biogeoquímicos. Y no sabían que un árbol evapotranspira mucha más agua que un cultivo. Sí. Entonces, al tener cultivos, había menos evaporación. Por lo tanto, como llovía similar, más agua percolaba. Sí. La napa, que estaba abajo, muy profunda, empezó a subir de a poquito. Sí. Y a los 50 o 60 años llegó a la superficie. Pero era agua salada porque arrastró toda la sal. Sí. Entonces ahora en todos esos lugares donde antes había agricultura hay tierras saladas que no producen más y que no se puede hacer nada. Tengo una pregunta, muy interesante eso. Ahora, las personas esas obviamente no sabían. No. Ahora, pero por otro lado tenían que resolver un problema, Exacto. tenían que comer. Exacto. Y vos no le podés venir y decir, supongamos que no hubieran sabido. Sí. Si yo voy y le digo, mire, no plante, porque dentro de 50, 60 años, mire lo que les va a pasar. No, porque que vengan sus hijos, claro, va a tener agua salada arriba. ¿Qué hace el hombre? Exacto, plantar otro tipo de cultivos. Cultivos que evapotranspiren más agua. Entonces, en vez de hacer un cultivo, haces 2 cultivos. ¿Y tenían posibilidades de saber eso? Claro. Bueno, en ese momento no, porque no se imaginaban el problema. Okay. Porque no conocían los ciclos biogeoquímicos. Y ahora sí. Y ahora estamos tratando de pensar eso. Lo mismo podría pasar en Salta, que estamos talando el bosque. De hecho, tenemos mediciones que muestran que cosas similares podrían pasar en un determinado tiempo. Pero tenemos formas de mitigar eso, sí. Tenemos que pensar en otro tipo de agronomía, en donde no solo los servicios de provisión sean los que valgan, que son los que tienen precio, sino también entender cómo cambia la biogeoquímica de todo el sistema y valorar los otros servicios. Porque esos otros servicios en algún momento nos van a perjudicar la propia producción. Pero vos tenés que darle una alternativa, porque claro, hay una persona en eso es lo que hacemos nosotros, pensar alternativas. Bien, eso es una extraordinaria manera de ponerlo entonces. Sí. Pero in situ y en tiempo real hay un grupo de personas que necesita comer. Digamos, por supuesto. Y siente que en este momento, salvo que vos les des una alternativa para comer... nosotros pensamos alternativas. Bien. Directamente. No estamos diciendo que no se haga la modificación del ecosistema. Estamos pensando cómo modificarlo, hasta dónde, qué proporción del paisaje podemos modificar para no tener problemas con otros servicios, qué tipo de agricultura tenemos que hacer. Esas son las cosas que nosotros pensamos. Hasta ahora no se pensó en eso. La revolución verde que tanto nos dio de comer no pensaba en los otros servicios. Entonces está teniendo un montón de problemas ahora, porque produjo muchos servicios de producción, muchos alimentos, pero generó otros problemas que a la larga ahora se nos están apareciendo. Por ejemplo, erosión, deterioro de las tierras, contaminación de las napas, que después en algún momento lo vamos a tener que volver a pagar eso. Es un servicio que en algún momento, un servicio ecosistémico que en algún momento le vamos a tener que poner energía para arreglarlo o para hacer algo. Por ejemplo, fertilizando, que eso es lo que se hace ahora. Y los propios productores lo ven. Degradan su materia orgánica después de muchos años de cultivos y entonces ahora tienen que fertilizar. Y eso tiene un costo, un consumo de petróleo. Entonces, ¿podemos pensar un ecosistema que no degrade el suelo? ¿Podemos? Eso hacemos eso, sí. Podemos. Ahora, también tiene que intervenir el Estado, supongo, porque alguien tiene que regular eso. Bueno, eso es una cosa muy interesante, porque una cosa que pasa es que para todo esto, en el agro hay muchos servicios, muchas empresas que brindan servicios. Y obviamente la lógica ahí es la de la plata, la del dinero, y no la lógica de estos otros servicios que no tienen valor de mercado. Entonces el Estado tiene que empezar a regular eso muy fuertemente. ¿Qué es lo que pasa en otras partes del mundo? El Estado regula. En algunos. En otros lados, dame algunos ejemplos de países como para poder mirar. Todos los países de la Unión Europea regulan muchísimo el nivel de pesticidas, insecticidas, fertilizantes que uno puede echar, lo penalizan, le cobran impuestos distintos. ¿Qué es lo peor que estamos haciendo en este momento en la Argentina y que no nos damos cuenta y va a tener una consecuencia en un futuro mediato, no digamos en el inmediato? Yo creo se puede predecir, estamos ahora, trasladémonos, ¿te acordás cuando me llevabas a Australia 50, 60 años? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? Y los ecosistemas que hoy más estamos alterando son los ecosistemas del NOA, del noroeste argentino. Yo creo que ahí tenemos que ponernos un poco a pensar bien cómo modificamos esos ecosistemas, si no nos vamos a arrepentir probablemente en el futuro de algunas cosas. Y tenemos que estudiar más ahí. En La Pampa casi todo está modificado y ya hemos hecho problemas. Uno va en la Pampa ondulada, que es donde más se cultiva, y nosotros nos asombramos de no encontrar las especies vegetales nativas. El pastizal nativo tenía 200 especies de plantas, y hoy uno va en muchos lados de La Pampa y no existe eso. Y no solo no existe, sino que uno deja de hacer cultivos y no vienen esas especies, porque no están en ningún lado, desaparecieron muchas de ellas. Gervasio, ¿en qué hiciste vos tu tesis? Y yo estudié cómo se alteraban los ciclos biogeoquímicos en los sistemas pastoreados de acá. O sea, cómo el pastoreo, la ganadería, digamos... ¿Qué decís de acá? ¿A qué te referís? En el Río de la Plata. ¿Vos sos uruguayo? Soy una mezcla. Soy del Río de la Plata, se puede decir. ¿Que naciste en el medio? Sí, más o menos. Nací en Argentina
y a los 3 años me fui a Uruguay, hice la escuela, el liceo, el secundario y la universidad allá. Después me vine a estudiar, a hacer un doctorado, y me casé, tengo 2 chicos y me quedé. Y te quedaste acá en Argentina. Pero entonces soy una mezcla. Bueno, está muy bien, sos rioplatense. Soy rioplatense, soy del Río Platense. No reconozco fronteras. ¿El nombre Gervasio tiene algo que ver con eso? Con Artigas, sí, claro. Mi mamá era uruguaya, me puso Gervasio por Artigas. ¿Qué hiciste en Duke University? En Duke hice un postdoctorado con Rob Jackson, que es un investigador muy destacado de la universidad de ahí, y Esteban Jovaji, otro gran investigador acá de Argentina, de los que yo me formé, además de José Paruelo y Martín Oestres, que me apadrinaron para ir ahí. Y en Duke yo estuve trabajando básicamente con cuestiones que tenían que ver con el ciclado del carbono en los ecosistemas. Y trabajamos con físicos, tanto de acá de Argentina como de la Universidad de Duke, y estamos mirando, poniéndole un background, una cosa atrás teórica muy fuerte de la física a las cuestiones biológicas, que eso es de lo que se trata de esto. Y me parece que avanzamos muchísimo, porque la biología le falta bastante de la física, y nos estamos dando cuenta para muchos problemas que la física y la biología van de la mano en los ecosistemas, por esta cosa que tienen vida pero tienen cosas abióticas, y la energía es la que regla o digamos, determina lo que pasa ahí adentro, y entonces la física nos da una mano brutal. Bueno, gracias por haber venido. Hemos conversado aquí en Científicos Industria Argentina con el doctor Gervasio Piñeiro, y nosotros seguimos con nuestro programa de esta forma. En instantes, cómo se producen ratones de laboratorio, y Galo Soler Ilia nos presenta a las nanofábricas.